Rusia considera válidas y legítimas las recientes elecciones presidenciales de Bielorrusia, al tiempo que cuestiona la honestidad de los que rechazan los resultados de esos comicios, declaró el líder ruso Vladimir Putin. Sostenemos que las elecciones fueron válidas. Nosotros reconocemos su legitimidad y, como ustedes saben, felicité a Alexander Grigorovich Lukashenko por su victoria en esas elecciones, señaló Putin en una entrevista con la cadena Russia 1. El mandatario ruso recordó que las autoridades bielorrusas invitaron a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE a que participara en la observación electoral. Sin embargo, esa invitación no fue aprovechada. La pregunta es, ¿cómo es que no acudieron? Eso nos hace pensar ahora que ya se tenía preparada una postura sobre los resultados de esas elecciones. Por eso, si alguno puede cuestionar los resultados, yo tengo todos los motivos para dudar de que aquellos que lo cuestionan mejor sean absolutamente honestos, expresó. Bielorrusia es escenario de protestas desde el 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo periodo del actual mandatario Alexander Lukashenko. La oposición bielorrusa exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado en términos contundentes. El presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, Edi Rama, propuso el 28 de agosto la mediación de la organización en el diálogo entre las autoridades de Bielorrusia y la oposición. Al mismo tiempo, entonces, la Oficina Institucional Democrática de Derechos Humanos se negó a mediados de julio a enviar observadores a las elecciones presidenciales bielorrusas, argumentando que la falta de una invitación oportuna había impedido a la entidad observar los aspectos claves del proceso electoral. El presidente Lukashenko acusó al Occidente de interferencia directa en la situación en su país y denunció los intentos de presionar al gobierno bielorruso para que dialogase con la OSCE. A su vez, la Unión Europea, que previamente había rechazado los resultados oficiales de las elecciones bielorrusas, respaldó la iniciativa de la organización y se ofreció para contribuir a implementarla. Al comentar la oferta de la mediación occidental, el jefe de la diplomacia rusa, Sergio Lavrov, recordó cómo terminó el arbitraje de Alemania, Polonia y Francia en Ucrania en el año 2014, cuando los cancilleres de los tres países europeos avalaron el acuerdo alcanzado entre el presidente ucraniano de entonces Víktor Yanukovych y la oposición. Pero a la mañana siguiente la oposición cambió de idea y promovió un golpe de Estado. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ha tratado de aplicar su vieja y consabida fórmula para derrocar a un gobierno. Esta vez le tocó al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien olvidó el destino de los gobernantes que intentaron acercarse y complacer a Washington y Bruselas, seducidos por sus promesas de ayuda desinteresada. Parece que la experiencia de Muammar Gaddafi, ultimado en el año 2011, o de Saddam Hussein, burlado en el año 2006, no le enseñó nada a Lukashenko, quien empezó a ser demasiado amistoso con Occidente, tratando de equilibrar la OTAN en Moscú y denunciar inclusive a su hermano mayor, Rusia. Entonces, los estrategas de Washington decidieron que ha llegado la hora de que se vaya el presidente de Bielorrusia.
y ordenaron a sus previamente preparados opositores bielorrusos y sus agentes externos, los vecinos polacos y lituanos, para iniciar una revolución de colores y poner en el poder a alguien más pro-occidental y más radical. Los opositores, guiados por el Grupo Central de Acciones Psicológicas de Polonia, localizados en Polonia y controlado por la División de Inteligencia de la OTAN y la CIA, iniciaron violentos disturbios el pasado 9 de agosto en la mayoría del territorio nacional, en especial en la capital, Minsk, cuando Alexander Lukashenko fue proclamado el ganador de las elecciones presidenciales con más de 80% de votos. Y enseguida todo estaba listo para que la Unión Europea denunciara los resultados de las elecciones y impusieran sanciones a los principales funcionarios estatales bielorrusos. Entonces el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró su apoyo a las sanciones de la Unión Europea. El Ministerio de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, declaró que Lukashenko tenía que irse. A la vez, la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales, Svetlana Tikhanovskaya, que obtuvo el 10,12% de los votos, declaró que hubo un fraude electoral y que fue ella la que había ganado la contienda. Enseguida, Tikhanovskaya llamó a los bielorrusos a manifestarse contra Lukashenko. Desde aquel 9 de agosto, la violencia se apoderó de la capital Minsk y de la mayoría de la ciudad del país. Los provocadores, bien organizados y dirigidos por las estaciones de televisión mixta creada por el CGDP de Polonia, han estado transmitiendo desde Varsovia y la capital de Lituania, impartiendo instrucciones a sus dirigentes provocadores, tanto extranjeros como bielorrusos, informándoles desde el desplazamiento de la policía, en especial de las fuerzas antimotines, y aconsejándoles cómo atacar y prender fuego a los policías.